Éxodo capítulo 19 versículos 1 y del 3 al 4. En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Si buscan información sobre el águila van a ver que es uno de los animales más impresionantes que existen en cuanto a fuerza y velocidad. Es el animal más común usado por las naciones como símbolo. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros como el Israel de Dios en estos tiempos, Pedro nos dice. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Éxodo capítulo 19 versículos 7 y 8. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una, y dijo: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Este fue el pacto que hizo el pueblo de Israel con Dios, conocido por muchos como el Antiguo Pacto. Muchos dicen que este es un pacto basado en las obras, dependiendo si yo obedezco o no, recibo bendición o maldición. Hay que ver cómo el mundo cristiano mira la fe y las obras en el contexto bíblico. Dios hizo un pacto con al que se le conoce como el padre de la fe, Abraham, y el pacto fue la circuncisión. Moisés, un héroe de la fe según Hebreos capítulo 11 versículo 24, por poco pierde la vida por no circuncidar a uno de sus hijos, o sea, por desobediente. Santiago capítulo 4 versículo 17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Según los versículos de Santiago y Corintios, eso es obrar de forma desobediente y Corintios dice las consecuencias. Entonces, ¿habrá algo malo con las obras? Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tal parece cuando hacemos algo sin fe, entonces no tiene valor. Podemos decir que, si obramos, pero no es porque confiamos en Dios, sino porque confiamos en nosotros mismos, entonces es pecado. Si obro para el bien, no es para ganarme el favor de Dios, sino en agradecimiento en aquel que me libró del pecado y me salvó. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta las buenas obras son de Dios, y nos da la oportunidad de participar de ellas. Dios es tan bueno que nos dice cómo se combina la fe y las obras de la manera correcta. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 25. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sacíense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El pueblo de aquel tiempo confió en sí mismo para obedecer a Dios, y sabemos que fracasaron. Si no confiamos en Dios, o sea, si no tenemos fe en Dios, también nosotros fracasaremos en obedecer. Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 combina la fe y las obras. Dios te bendiga, hoy y siempre.